por lo cual le pasé a su compañera algunos artículos que vamos a usar. Sería bueno que ya los estén abriendo y también, bueno, para poder hallar estas medidas de asociación eh, con, con el programa estadístico de Stata, ¿no? También le paso una base de datos en la cual vamos a tratar de practicar lo más rápido posible, algo simple, algo sencillo, para que se queden con la idea de bueno, cómo se realizan estos cálculos de medidas de asociación, ¿no? No es tan complicado en realidad. Y bueno, vamos a comenzar. Pero tenemos que nosotros definir qué es una población y qué es una muestra para poder hablar de medidas de asociación. ¿Por qué? Porque en base a esto nosotros vamos a hallar nuestra medida de asociación y siempre vamos a trabajar con un intervalo de confianza. Y ese intervalo de confianza va a estar dado en la población. Entonces, ¿qué es la población? Va a ser el conjunto de todos los individuos, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un trabajo de investigación sobre eh, factores de riesgo para hipertensión en tal hospital, entonces mi población sería todo el hospital, ¿no? Bueno, todos los pacientes tal vez de cardiología del hospital. Mi muestra pueden ser 100 o 200 pacientes en los últimos 3 años. Mm, eh, Entonces la muestra va a ser un subgrupo o un grupo de la población. Este muestreo se va a dar principalmente por, bueno, hay diferentes tipos de muestreo. Vamos a tener los muestreos probabilísticos o aleatorios y los no probabilísticos, ¿no? Que normalmente se está usando en estos meses de pandemia por el mismo hecho de que es muy complicado realizar muestreos aleatorios en estas circunstancias. Entonces tenemos las dos definiciones, ¿no? Uno, conjunto de individuos, la población, y la muestra va a ser un grupo de esta población con determinadas características. Y aquí en nuestra muestra también van a entrar a tallar los criterios de inclusión y los criterios de inclusión y los criterios de exclusión que nosotros podamos permitirnos en nuestro estudio, ¿no? Por ejemplo, un rango de edades, podría ser pacientes aparentemente sanos, pacientes con tal enfermedad, pacientes eh, que no tengan tal enfermedad porque podría agravar el cuadro, en fin, ¿no? Hay un montón de criterios que nosotros debemos de tener en cuenta y eso va a representar a nuestra muestra. ¿De cuánto es ideal que sea la muestra? Bueno, en realidad va a depender de el tipo de estudio que estés haciendo y de las variables que estés tratando de asociar, ¿no? En este caso, bueno, la muestra puede ir desde 50 a 100 personas hasta 1000, 2000 personas, ¿no? Va a depender bastante de tu variable dependiente o la variable outcome. Para esto nosotros vamos a, después de que nosotros ya hallemos nuestras variables, nuestra estadística, nuestros resultados en nuestra muestra, lo ideal es extrapolar esos resultados a la población. Es decir, por ejemplo, si en mi muestra yo encontré que existe una prevalencia de 10% de tal enfermedad, pero eso es en mi muestra, más en la población, por eso se trabaja con un intervalo de confianza. Digamos, el intervalo de confianza va de 8 a 12%. Entonces, si mi muestra era de 10%, en toda la población puede estar variando entre un 8 a un 12%, ¿no? Obviamente, si el valor de P es estadísticamente significativo. ¿Cómo vamos a hallar el cálculo del tamaño muestral? Para el cálculo del tamaño muestral o cuánta población vamos a tener en cuenta para nosotros saber cuánto de muestra vamos a necesitar, hay diferentes tipos de estudios, ¿no? En este caso vamos a basarnos en los estudios de asociación, que van a ser principalmente tres: los transversales, los cortes y los casos y controles, ¿no? Para el cálculo de tamaño muestral, yo uso normalmente lo que es el OpenEpi. Es una plataforma virtual totalmente gratuita, en donde ustedes pueden sacar el cálculo del tamaño muestral de una manera sencilla, de una manera fácil. Vamos a hacer en un momento una demostración de cómo se sacaría el cálculo del tamaño muestral. Este es el perfil de la página de OpenEpi y en la mano izquierda van a tener ustedes, ¿no? Lo que es una carpeta donde dice tamaño de muestra. Nosotros entramos ahí a lo que es tamaño de muestra y nos van a aparecer diferentes tipos de muestreo, ¿no? Primero vamos a tener un muestreo poblacional. Esto es principalmente para estudios descriptivos.
donde nosotros vamos a señalar el tamaño de la población y nosotros vamos a poner calcular y prácticamente nos da el resultado de cuánto de muestra necesitamos, ¿no? Si, por ejemplo, mi población es de 500, si estoy haciendo un estudio descriptivo, pongo 500 y aquí me va a salir cuánto, bueno, estos se autocompletan. Normalmente se trabaja como les comentaba, con un intervalo de confianza del 95%, por lo cual hay una precisión del 5%. Entonces, para muestras aleatorias 1, eh, frecuencia anticipada del 50%, ¿no? Estos datos ya están determinados, solamente nosotros vamos a calcular el tamaño de la población, ¿no? Y en base a eso nos va a dar cuántas personas necesitamos para que el estudio sea significativo. Esto es en caso de estudios descriptivos o estudios poblacionales. Ya cuando nosotros vayamos a hacer otro tipo de estudios, como por ejemplo, este es otro para casos y controles, ¿no? En casos y controles nosotros eh, vamos a ingresar datos y estos datos de dónde van a salir, porque aquí ya no nos pide el total de la población ni nada por el estilo, sino nos pide, por ejemplo, lo que nosotros vamos a completar, ¿no? Porcentaje de controles expuestos, odds radio o porcentaje de casos con exposición. Para esto, tanto para este tipo de muestreo como para el siguiente, que es para estudios transversales y de cortes, nosotros vamos a tener que tener de base otro estudio, ¿no? Otro estudio similar al que estemos haciendo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio sobre depresión en pacientes hospitalizados por COVID, ac- y versus, bueno, en mi grupo control sería los que no están hospitalizados, ¿no? Entonces, igual, en este caso vamos a tener que tener un estudio que de cualquier país, en cualquier lugar, sería de preferencia que sea uno de Latinoamérica, en fin, para que nuestra precisión sea mucho mayor, ¿no? Y sepamos cuánto mínimo de muestra vamos a necesitar para que mi estudio salga significativo. Y estos datos principalmente vamos a tener que, en ambos, ¿no? En ambos vamos a usar lo que es el porcentaje de controles expuestos o no, donde no expuestos positivos, en caso de transversal y cortes, y vamos a tener que tener un odds ratio o un porcentaje de expuestos positivos, ¿no? En este caso, de casos con exposición, de expuestos positivos, que es lo mismo, solamente con otras palabras para cada tipo de estudio. Y como les comentaba, esto va a salir de estudios previos. Si es que no hay estudios previos sobre el tema que estoy haciendo, entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Se debe hacer un piloto, ¿no? Y en ese piloto tomar de referencia a 30 personas, por ejemplo, y darles las encuestas, ¿no? Y en base a ello, hallar el outcome, hallar la estadística y ya en base a ello sacar una muestra con este mismo programa, introduciendo los datos que ya tendríamos porcentaje de controles expuestos, de y odds ratio, o sino el porcentaje de casos con exposición. Y ya en base a ese estudio piloto, nosotros podemos introducir los datos y nos daría el tamaño de muestra que vayamos a necesitar, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo con este, con esta tablita, en la cual bueno, es un estudio en el cual bueno, nos está dando principalmente no depresión, depresión y edad, género y demás, ¿no? Siempre nosotros vamos a tener en cuenta una variable principal que va a ser la independiente, ¿no? Acá tenemos edad, género, rehabilitación, TSH, nivel de TSH, en fin, ¿no? hay muchos valores independientes, pero nosotros tenemos que tomar uno de referencia. Es por eso que cuando se hacen estudios que son llamados factores asociados a tal, normalmente para el cálculo del tamaño muestral en estos tipos de estudio, se tiene que hacer de todos los factores que tú vas a evaluar, tienes que sacar un tamaño muestral, ¿no? Y el número más alto de este tamaño muestral, por ejemplo, si tú haces con edad, te sale un tamaño muestral de 300 personas. Si haces con género, te sale un tamaño muestral de 450 personas. Entonces, tienes que sacar de todas las variables que vayas a usar un tamaño muestral y el más alto es el tamaño real que tienes que tener en cuenta. Pero sin embargo, en la mayoría de estudios solamente vamos a tener asociación de dos variables.
Y cuando son asociación de dos variables, vamos a, por ejemplo, en este caso vamos a hacer un ejemplo con rehabilitación y depresión. Depresión o no depresión y rehabilitación. Entonces, vamos a entrar a la página de OpenEpi y tenemos entonces las variables, ¿no? Entonces, vamos a introducir estos datos. Vamos a tener en cuenta estos datos de porcentajes para nosotros poder identificar cuánto va a ser el tamaño muestra. Entonces, vamos a realizar un estudio transversal. Nos vamos a tamaño de muestra. Introducir datos. Y aquí nos dice, ¿no? Tamaño muestral para un estudio transversal, un estudio de corte. En este caso yo quiero hacer un estudio transversal. Voy a introducir los datos. Aquí, en este estudio solamente tenemos porcentajes y tenemos número absoluto, ¿no? Y el valor de P. No tenemos, en este caso, pide OR o razón de prevalencia o LRR. En este caso, solamente tenemos que introducir uno. Y tenemos que introducir acá el porcentaje de no expuestos positivos y el porcentaje de expuestos positivos, que es lo que nosotros tenemos en este estudio. Esto también es importante recordar. En algunos estudios, por ejemplo en este, la suma del 100% se está dando verticalmente. Igual aquí, la suma del 100% se está dando verticalmente. Los porcentajes que nosotros vamos a usar para introducir en esta base, en el OpenMP, tienen que ser horizontalmente. Entonces, tenemos que tener en cuenta ello. Nosotros si ponemos aquí, por ejemplo, dice porcentaje de no expuestos positivos. No expuestos con depresión sería 27%, 27.8. Si ponemos esos números que nos está dando y el siguiente nos dice porcentaje de expuestos positivos. Expuestos positivos igual con depresión sería 72.2. Nosotros no vamos a tener un tamaño real de muestra, nos está dando 46. Ese no es el tamaño real de muestra porque lo estamos hallando según los datos que nos está dando verticalmente. Nosotros tenemos que convertir ello de una manera horizontal. Entonces, es una simple regla de tres simple, una conversión de, de no expuestos con depresión. Vamos a usar la calculadora y sería 21.73%, que iría en la primera línea y en la segunda o en la porcentaje de expuestos positivos igual, ¿no? Sería 48.15%. Y entonces ya nos dan los demás valores, ponemos calcular y este sería nuestro tamaño de muestra que usaríamos en caso nosotros estemos haciendo un estudio similar a este, ¿no? Que de predictores de depresión y ansiedad en COVID, ¿no? Entonces, si sigue una rehabilitación, estaríamos diciendo, si sigue o no sigue una rehabilitación, que sería nuestra variable independiente principal en este estudio. Si queremos hacer un estudio similar a este, entonces tendríamos que tener una muestra mínima de 114. Y así tienen que tener siempre un estudio de prueba o un piloto, ¿no? Para que puedan hallar su tamaño muestral. Si bien es cierto, hay muchos estudios en los que hacen un muestreo en el que
ustedes mandan una encuesta y recolectan todos los que puedan rellenar, ¿no? Si bien es cierto, es lo más sencillo de hacer, no es lo recomendable, ¿no? Siempre es bueno tener por lo menos un tamaño muestral. El tamaño muestral no quiere decir que sí o sí voy a tener 114 pacientes. 114, en caso sea aleatorio, sí, ¿no? Tiene que ser 114, pero en la mayoría de muestreos que se hacen actualmente son no aleatorios. Entonces, 114 tiene que ser el mínimo para que nosotros poder demostrar esto. Si nosotros tenemos menos, entonces mi estadística no va a ser significativa, o sea, no va a tener una validez estadística si es que tengo menos participantes. Espero se haya entendido eh, lo, lo relacionado con lo que es cálculo del tamaño muestral. Y ahora sí vamos a pasar directamente a las medidas de asociación. Como ya les comentaba en un inicio, las medidas de asociación se van a dar en la muestra. Nosotros aquí vamos a tener diferentes medidas de asociación, que son principalmente eh, tres, ¿no? El PR, habrán escuchado razón de prevalencia, el RR, risk ratio o riesgo relativo, y el OR o odds ratio, ¿no? Estas tres medidas de asociación, nosotros vamos a tener un valor desde menos infinito hasta más infinito, ¿no? Infinito negativo y hasta infinito positivo. Nuestros valores pueden rondar en todo este rango. Normalmente van a ver, por ejemplo, un PR, un RR de 1.5, digamos, ¿no? Entonces, ese 1.5 es en mi muestra. Las medidas de asociación siempre van a estar dadas en la muestra. Y nosotros vamos a trabajar con un intervalo de confianza del 95%. ¿Qué quiere decir un intervalo de confianza del 95%? Que solamente, que hasta el 95% de la población va a estar dentro de este intervalo que nosotros estemos hallando en la estadística. Solo vamos a tener un 5% de la población, o llamado también, el 5% va a ser llamado también el error alfa, que solamente el 5% de la población va a salirse de estos estándares, ¿no? Si nosotros podemos trabajar con 99%, sí, pero la muestra va a ser mucho más grande, ¿no? Sería ya un estudio más poblacional. Por eso es que siempre se trabaja solamente con el 95%, que de por sí en todos los estudios que van a ver, bueno, en la mayoría de estudios que van a ver que se trabaja con el 95% de intervalo de confianza. Este intervalo de confianza se va a dar en nuestra población. Digamos, si nuestra medida de asociación era de 1.5, el intervalo de confianza puede estar rondando entre 1.2 hasta 2.1, por ejemplo. Entonces, el intervalo de confianza va para mi población y la medida de asociación que he hallado, ya sea PR, RR u OR, va a ser para mi muestra. Nosotros siempre, como les decía, tenemos que extrapolar, y para extrapolar vamos a darnos un rango que va a ser del 95%. Siempre en sus conclusiones o en su discusión tienen que poner el rango, ¿no? Entonces, en la población podría estar tal enfermedad prevalente entre tanto y tanto por ciento o entre tal y tal valor, ¿no? Porque lo que nosotros hallamos aquí solamente es en nuestra muestra y nosotros, la idea de una investigación es que eso se pueda extrapolar a una población. Como les comentaba, nosotros vamos a tener principalmente el riesgo relativo, risk ratio, RR, razón de prevalencia o PR, el odds ratio o R, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de outcome. Outcome es la variable dependiente. Vamos a tener dos tipos de variables dependientes. Una que puede ser numérica, cuando nosotros usamos escalas principalmente, por ejemplo, una escala de depresión que nos da valores desde el 0 hasta el 10. Un ejemplo, ¿no? Entonces tenemos, si lo queremos trabajar como tal, entonces lo trabajamos como una variable dependiente, pero numérica. Pero igual, podemos usar la misma escala, pero ya lo dicotomizamos. Esto siempre, las medidas de asociación siempre van a ser
usadas en numérico, en cualquier tipo de estudio, o categórico siempre en cuanto la variable de desenlace sea dicotómica. Solamente exista sí o no. Si nosotros tenemos, por ejemplo, depresión leve, depresión moderada, depresión severa, ya no podemos usar las medidas de asociación aquí. Si es que nuestro outcome no es dicotómico, no podemos usar las medidas de asociación. Nos quedaríamos simplemente en una estadística en un análisis bivariado, con pruebas de hipótesis, con chi cuadrado, ANOVA, pero ya no podríamos usar las medidas de asociación. Las medidas de asociación solamente van a funcionar en variables categóricas dicotómicas, de sí o no. Y en las numéricas, como les comentaba, acá no vamos, siguiendo con el ejemplo de depresión, tenemos una escala que va del 0 al 10, por ejemplo. Entonces aquí vamos a tomar, mi paciente 1 tenía una puntuación de 2, mi paciente 2 tenía una puntuación de 5, mi paciente 3 tenía una puntuación de 0, mi paciente 4 tenía una puntuación de 8, y así sucesivamente, ¿no? Nosotros vamos a trabajarlo con estos valores, mientras que en la variable, en el dicotómico vamos a tener igual, ¿no? De 0 a 10, pero aquí ya lo vamos a dicotomizar a esta variable. Digamos, sin depresión, vamos a tener a los pacientes que puedan tener hasta de 0 a 3, por ejemplo. No, los pacientes no tienen depresión. Y con depresión, de mayor o igual a 4. Entonces, aquí ya dicotomizamos y lo hacemos categórico. Ya no vamos a usar más números, sino con depresión y sin depresión. Y ya estaríamos dicotomizando y podríamos usar. Como pueden ver, en un mismo estudio, con un mismo instrumento, podemos usar cualquiera de estas dos, ¿no? Lo podemos usar como numérico o lo podemos usar como categórico. Eso va a depender del criterio de los investigadores, ¿no? Y cómo sea más fácil interpretar los resultados que se puedan dar en estos tipos de pacientes. ¿Y por qué aquí hay un 0 y por qué aquí hay un 1? Bueno, principalmente en la parte numérica, cuando hallamos el coeficiente beta va a ser igual como si fuera un riesgo relativo, una relación de prevalencia, unos ratio. Vamos a tener un valor igual, ¿no? Por ejemplo, un valor de 2.5 y un intervalo de confianza. Igual, en ambos casos vamos a tener un intervalo de confianza. Aquí el punto de corte en las variables numéricas, cuando hayamos un coeficiente beta, va a ser 0. Es decir, si mi intervalo de confianza incluye al 0, ya esto no es significativo. Si mi intervalo de confianza va desde menos, por ejemplo, menos 0.1 hasta 1, entonces ya deja de ser significativo. Tienen que grabarse esto bien, porque en los estudios que ustedes van a leer, ya sea para sus referencias bibliográficas, cuando vayan elaborando un trabajo, esto va a tallar bastante, ¿no? Cuando vean un coeficiente beta, eh, el intervalo de confianza no tiene que contener al 0 para que sea significativo. Mientras cuando es una variable categórica, igual no vamos a tener un valor, digamos, de 3 y un intervalo de confianza. En este caso, el intervalo de confianza no debe contener a la unidad. Si contiene a la unidad, igual deja de ser significativo. Entonces puede ser 1.1 a más, o de 0.3 a 0.4, que sería significativo. Pero si ya este número, por ejemplo, va de 0.8 a 1.3, deja de ser significativo. Esto es importante que lo recuerden, porque muchas veces pasa que se pueden confundir al momento de analizar algunos resultados dentro de los estudios que puedan leer, ¿no? Vamos a comenzar con el coeficiente beta y beta estandarizado, esto es un estudio que, en el cual van a encontrar, ¿no? Un coeficiente beta y un coeficiente beta. Este beta de aquí se podría decir que es el análisis ajustado. Y este beta de aquí igual, ¿no? Entonces, vamos a tener, primero, identificar esto. Tenemos el valor beta, tenemos el intervalo de confianza, que va desde el
por ejemplo, en este caso, ¿no? De 0.19, de menos 0.21 a menos 0.17. Y por último tenemos el valor de P. Como les comentaba, aquí el intervalo de confianza no debe contener al cero, sino deja de ser significativo. Y eso pasa, por ejemplo, en el caso de las personas que viven solas, por ejemplo. Tenemos un valor de beta de 0.01, pero nuestro intervalo de confianza va de menos 0.09 a 0.11. Entonces ya deja de ser significativo y eso se ve reflejado en el valor de P, ¿no? Eh, Supongo que ya han hecho esa parte. El valor de P estadísticamente significativo tiene que ser menor a 0.05. Y bueno, los demás valores, como pueden ver, sí están dentro de los rangos normales, o sea, no mm, son significativos el sexo femenino, la edad por década. Primero nos fijamos en ello, ¿no? ¿Y qué medida de asociación está usando en este artículo? El valor de beta. Y ahora, ¿cómo nosotros interpretamos esto? Si nosotros tenemos en este valor de beta un signo negativo, vamos a decir que tiene menor, menor riesgo, menor probabilidad. Mientras que si no tenemos ningún signo negativo o positivo, vamos a decir que tiene mayor riesgo o mayor probabilidad. ¿En base a qué? En este caso es... ¿En base a qué? Por ejemplo, este estudio es con variables modificables, en este caso, por ejemplo, factores asociados aparentemente con depresión, con una escala de depresión que se ha usado. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta ello, ¿no? Por ejemplo, aquí las mujeres, vamos a interpretar este resultado de aquí, de las mujeres, que tiene 0.19. Las mujeres tienen mayor riesgo hasta del 19%, porque este 0.19 lo transformamos en porcentaje, de presentar mayor escalas de depresión, ¿no? O ser mujer aumenta en 0.19 el puntaje en la escala de depresión, y esto sí es estadísticamente significativo. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Si es negativo, menor, por ejemplo, en este caso, ¿no? 0.10, menos 0.19. En nuestra muestra, la edad por décadas, es decir, cuando cada vez que aumenta una década de vida, el riesgo de presentar depresión va a disminuir en 0.2 puntos en la escala que se ha usado. Mientras que ser mujer aumenta ese puntaje, ¿no? Ser mujer aumenta el puntaje de presentar depresión. Ahorita, para continuar, vamos a abrir el archivo que les mandé sobre lineal regression, en el cual tenemos los valores de beta, ¿no? Como lo habíamos comentado. En este caso tenemos depresión, que ya lo vimos. Ahora vamos a ver, por ejemplo, con lo que es ansiedad. Igual aquí tenemos que ver cuáles son significativos los valores de P. Tenemos la edad, tenemos el sexo femenino, mm, tenemos trabajo, riesgo, factor de riesgo que presenta el paciente y bueno, eso sería principalmente, ¿no? A ver si alguien se anima a poder interpretar igual con el sexo femenino en una escala de ansiedad. Pueden escribirlo, pueden prender su micro, chicos, para ver si se está entendiendo.
¿Alguien? Ya bueno, igual, ¿no? Solamente nos fijamos en el valor de beta para decir en nuestra población y el score de ansiedad. Entonces decimos, ser mujer aumenta en 0,43 puntos en el score de ansiedad, ¿no? Entonces aquí decimos que las mujeres tienen mayor riesgo de presentar mayor puntaje de ansiedad que los varones. Ahora vamos a ver con respecto a estrés. Igual, primero tenemos que fijarnos los valores. Por ejemplo, edad, sexo femenino, vivir solo, grupo étnico, que son significativos. Ahora vamos a ver aquí con lo que es vivir solo, que es 0,46, en relación con un score de estrés. Igual, ¿no? Vivir solo aumenta el puntaje en la escala de estrés en 0,46. Es decir, ya interpretándolo más en nuestro lenguaje, vivir solo aumenta el riesgo de que las personas presenten estrés, ¿no? Un puntaje mayor de estrés. Eso con respecto a los estudios mm, con coeficiente numérico, ¿no? Pero no hay que enfatizarnos mucho en ello porque no se realizan mucho estos tipos de estudios porque ustedes van a realizar más estudios en los que en los que van a ver riesgo relativo, PR o OR, ¿no? Principalmente vamos a usar estos dos, porque nosotros mayormente vamos a hacer estos tipos de estudio. Mm, el PR o si no el OR, ¿no? El OR es mucho más utilizado todavía. Pero ¿cuándo vamos a usar OR? ¿Cuándo usamos PR o cuándo usamos OR? Como ya les había comentado, vamos a tener tres tipos de estudio. Los estudios transversales, los estudios de cortes y los estudios de casos y controles. Los estudios transversales, como recordando, son solamente los que se toman la muestra una sola vez, ¿no? Tanto una sola vez, al mismo tiempo tomamos nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente. En los cortes, nosotros vamos a evaluar la exposición. Tenemos aquí un grupo A, un grupo B, y aquí tenemos nuestro desenlace con nuestra variable dependiente, y vamos a evaluar la exposición. En los estudios de corte se evalúa esto, la exposición. Mientras que en los estudios de casos y controles, igual vamos a tener un grupo A, un grupo B, una exposición, igual una variable dependiente. Aquí en el grupo, en el estudio de casos y controles ya no se evalúa la exposición, sino se evalúa la variable dependiente o load. Es por eso que los cortes también son llamados los estudios longitudinales, ¿no? Porque tienes que empezar en un punto donde tomas la muestra A y B y terminar en un punto con un seguimiento de la exposición. Mientras que aquí puedes tomarlo en el mismo tiempo, en el caso y controles, sí puedes tomarlo en el mismo tiempo, haciendo una retrospección a la exposición, pero teniendo en cuenta la variable dependiente. Entonces, ¿cuándo nosotros usamos esto? En los estudios transversales podemos usar la razón de prevalencia.
En los estudios de cohorte siempre vamos a usar el riesgo relativo o el risk ratio. Y en los casos y controles siempre vamos a usar el OR. Sin embargo, en los estudios transversales nosotros también podemos usar el OR. Y ahora, otra pregunta. ¿Cómo sé cuándo usar un PR o cuándo usar un OR en los estudios transversales? ¿Cuándo uso PR y cuándo uso OR? Bueno, el PR nosotros lo vamos a usar cuando nuestra variable de desenlace es mayor o igual al 10%. Es decir, yo estoy evaluando hipertensión en una población X. Y el porcentaje bueno, la prevalencia de hipertensión en esa población era del 25%. Entonces ahí uso el PR. El OR, al contrario, se va a usar cuando la variable dependiente tiene menor o igual al 10%. Igual, digamos, estoy evaluando la prevalencia de VIH en una población. Y la prevalencia era del 6%. Entonces puedo usar el OR, ¿no? Porque es menor al 10%. ¿Y por qué no uso OR cuando la variable dependiente es mayor al 10%? Porque el OR tiende a sobreestimar los valores. Es decir, si cuando, por ejemplo, tengo este 25% de desenlace, en el PR me puede salir 2 y en el OR me puede salir hasta 6. Entonces lo tiende a sobreestimar y lo sobreestima bastante, ¿no? En cambio, por eso se recomienda usar el OR en estudios transversales cuando es menor al 10%, porque ahí ya no hay mucha sobreestimación y no hay mucha diferencia con el PR. Sin embargo, cuando ya es mayor al 10%, sí tiende a sobreestimar bastante los valores que te puede dar. Entonces, para recordar, transversales, PR o si no, OR. En cortes, solamente el RR. Y en casos y controles, solamente el OR. Ahora vamos a ir uno por uno. En el caso de PR, el PR nosotros vamos a interpretar como mayor o menor prevalencia de algo, ¿no? Por ejemplo, igual, acá tenemos estrés, ansiedad, depresión. En mayores de 40 años, mujeres, este es un ejemplo. Aquí igual, nosotros primero lo que tenemos que hacer es identificar qué tipo de variable, qué tipo de medida de asociación se está usando. Aquí nosotros vamos a tener el PR, como pueden ver aquí, ¿no? PR, PR, PR. Luego tenemos que ver si es o no es significativo. Entonces ahí nos preguntamos el valor de P. En muchos estudios no les va a dar el valor de P. Por ejemplo, en este estudio no tenemos un cuadrito que nos diga P de tanto. Pero esto sí tenemos que tenerlo en cuenta. El valor de P va a ser significativo cuando el intervalo de confianza no toque la unidad. Por ejemplo, aquí, en estrés de 0,40 a 0,54. Sí es significativo porque el valor no toca la unidad. Igual aquí, igual aquí. En cambio aquí, por ejemplo, en mujeres, en lo que es estrés, tenemos 1,16 de PR, pero el intervalo de confianza va de 0,96 a 1,40. La unidad está por aquí, ¿no? En el intervalo de confianza. Entonces esto no es significativo. Esto no podemos usarlo al momento de nosotros redactar. Aquí sí es significativo, aquí tampoco ya no es significativo. Entonces, eso es el valor de P. Si tuviésemos un valor de P, aquí probablemente todos sean menor de 0,05 y aquí este será mayor a 0,05, este menor a 0,05 y este mayor a 0,05, ¿no?
Y aquí, como les decía, vamos a interpretar con mayor o menor prevalencia. Por ejemplo, lo que es las mujeres en ansiedad. Las mujeres tienen hasta 36% mayor prevalencia de presentar ansiedad o ansiedad elevada. Y ya está, ¿no? Solamente de esa forma, no es tan complicado lo del PR. Mientras, por ejemplo, aquí sería las mujeres tienen 16% mayor prevalencia de presentar estrés aumentado, pero esto no sería significativo. Entonces no sería recomendable eh, mencionarlo al momento de redactar el artículo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No sé si están ahí. Sí, doctor, al parecer no hay ninguna pregunta por ahora. Ya. Ahora vamos a ver el segundo artículo, que es Prevalence Ratio, PR, en el cual tenemos, aquí está. Igual, ¿no? Aquí son los mismos datos que vimos anteriormente. Tenemos los PRs, tenemos los valores y los intervalos de confianza. Ya vimos lo que es mujeres. Ahora vamos a ver, por ejemplo, ingresos anuales del hogar relacionado con el estrés. Tenemos un PR de 1.24 y un intervalo de confianza de 1.06 a 1.44. ¿Alguien se anima a hacer la interpretación de esto? Por ahí nos dicen no es significativo. Vamos a tener un valor de P, ¿no? ¿Por qué no sería significativo? Les dije, a ver, para que quede un poquito más claro. No sería significativo si este intervalo de confianza contendría al 1, pero está en 1.06, ¿no? Entonces el 1 está más atrás. El 1 estará por acá. Si fuera desde 0.99 a 1.44, entonces ahí sí ya no sería significativo porque el 1 estaría dentro del intervalo de confianza. Aquí el 1 está cerca, sí, pero todavía no está dentro del intervalo de confianza. Entonces el valor de P sí va a ser menor a 0.05. Y sí va a ser significativo porque está en 1.06. Como les comento, si acá estudiáramos, este valor no fuera 1.06, si fuera 0.99, ahí sí, ¿no? Ya dejaría de ser significativo. O estaría en el mismo 1, también ya dejaría de ser significativo. ¿Se entendió, Neddy? Ujú. Entonces, en este caso, sí es significativo, ¿no? Y ahora sí, a ver si alguien se anima. Ingresos anuales menores a 70.000 dólares relacionados con el estrés. ¿Alguien se anima a interpretar esto?
Ya. Espero que se esté entendiendo, chicos. Entonces aquí vamos a interpretar de que los hogares que tienen un ingreso menor a $70,000 anuales tienen 24% más de prevalencia, acuérdense, aquí es prevalencia, 24% más de prevalencia de presentar estrés elevado. Eso sí me muestra, ¿no? Y ya al momento de redactar en la conclusión o decir, ¿no? De que el intervalo de confianza en la población en general, esta misma población, este mismo grupo que tengan menores ingresos a $70,000 irían entre un 6% a un 44% de presentar estrés elevado, igual, ¿no? Siempre mayor prevalencia, 24% mayor de prevalencia de presentar estrés elevado. Y en mi población, de 6 a 44% mayor prevalencia de presentar estrés elevado, igual, ¿no? No es tan complicado, igual acá. 43% mayor de prevalencia de presentar ansiedad, 39% mayor de prevalencia de presentar depresión en este mismo grupo, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, aquí. Que tengan niños menores de 18 años viviendo en casa. Aquí, por ejemplo, sí no es significativo porque está de 0,83 a 1,12. El 1 está por aquí, ¿no? Entonces no es significativo. Aquí, por ejemplo, sí, ¿no? Está a 1, a 0,1 de ya no ser significativo, pero acá sí sería significativo. Ah, esto me olvidaba. ¿Cómo va a ser en caso de que esté, esta variable sea con 0 puntos y tantos? No podemos decir 85% menor, si no vamos a restarle de la unidad. Es decir, sería 15%, ¿no? Entonces sería, los que tienen niños menores de 18 años en casa tienen 15% menor prevalencia de presentar ansiedad. Igual acá, 25% menor prevalencia de presentar depresión. Estos dos sí son significativos porque no tienen al 1 y este no sería significativo, ¿no? Porque ya está pasando el 1. Les he dejado los artículos, si desean pueden terminar de interpretarlos ustedes cada una de las variables viendo esto, ¿no? O sea, como les digo, es sencillo, no es tan complicado. 24% mayor prevalencia, 43% mayor prevalencia de presentar ansiedad, 39% mayor prevalencia de presentar depresión. Es simple, ¿no? Ya nos queda poco tiempo, entonces vamos a avanzar un poco más rápido ahora con lo que es riesgo relativo o el RR. Aquí, de igual manera, vamos a tener, por ejemplo, aquí sí nos da un valor de P. Aquí nos está dando eh, risk ratio o RR. Y nos está dando un RR ajustado, ¿no? El RR ajustado se usa principalmente cuando combinas variables, pero para términos de interpretación es igual, no tiene. Y aquí tenemos un RR de 1,82 y un intervalo de confianza de 1,42 a 2,33. Y aquí interpretamos mayor o menor riesgo. Si anteriormente decíamos 36% más de probabilidad de presentar ansiedad, entonces aquí diríamos 82% más riesgo de presentar en los pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular que no sea hipertensión, tienen mayor riesgo, tienen un 82% mayor riesgo de presentar, a ver, en este caso es un estudio de asociación entre factores de riesgo de stroke y enfermedades físicas concomitantes, 14 días en periodo en pacientes con trastornos de bipolaridad. Y entonces tendrían mayor riesgo de presentar un stroke, ¿no? Los pacientes con desorden de bipolaridad, tener una enfermedad cardiovascular que no sea hipertensión, ah, aumenta en 82%
el riesgo de presentar stroke. Y esto sí es significativo. Principalmente los estudios RR van a ver en los estudios de cortes, ¿no? En los, como ya les había comentado antes, cortes en los que ustedes van a tener o también en algunos ensayos clínicos, donde ustedes van a hacer un seguimiento por un periodo de tiempo determinado, ¿no? Puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo del tipo de estudio y especificar bien por qué se está siguiendo este tiempo, ¿no? Igual es similar, si tuviéramos los mismos datos sería 36% mayor de riesgo, eh, 16% mayor de riesgo, ya no prevalencia, sino hablamos ya de riesgo. Para esto vamos a igual ver otro estudio, que es el del risk ratio. En el cual tenemos ya vimos lo que es enfermedad cardiovascular. Ahora nos vamos a ir a drogas respiratorias o antipsicóticos, el uso de antipsicóticos. Igual acá tenemos, este es el valor del RR, perdón. Este es el intervalo de confianza y este es el valor de P. A ver ahora sí, si alguien se anima a interpretar esto. RR de 1.35, intervalo de confianza de 1.9 y valor de P de 0.36. Nuestra variable es antipsicóticos, nuestra población es pacientes con trastornos de bipolaridad, nuestro outcome es presentar stroke. ¿Alguien? ¿Alguien se anima? Exacto, ¿no? Como dice. En esta población el uso de antipsicóticos tiene un 35% mayor de riesgo de presentar stroke. Muy bien, esto sí es significativo porque no contiene la unidad, también está cerca, pero no la contiene. Y bueno, el valor de P nos dice que sí es significativo, ¿no? Y ya está, solamente como puso su compañera, ¿no? El uso de antipsicóticos tiene un 35% mayor de riesgo de presentar stroke en pacientes con trastornos de bipolaridad. Y ya está. Igual, aquí les dejo el artículo para que puedan interpretar cada uno de los valores. Ahora, por último, vamos a ver lo que es el OR o el odds ratio. En este caso, vamos a ver la razón de odds, ¿no? Aquí tal vez es un poco más complicado, un poquito más confuso entender la explicación de la interpretación, pero para términos sencillos vamos a ponerlo como factor de riesgo. Nosotros hemos visto, por ejemplo, factores de riesgo para presentar diabetes, pacientes fumadores, eh, la dieta, genética, entonces esos son factores de riesgo, ¿no? Y eso es lo que va a evaluar el odds ratio. Es muy diferente decir mayor riesgo de presentar tal cosa que decir que es un factor de riesgo para presentar tal cosa, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el odds. Igual, por ejemplo, aquí tenemos nuestro outcome que es automedicación y tenemos la variable de conocimientos, actitudes, aparentemente es un puntaje numérico, ¿no? Y tenemos el OR. Igual acá los ORs están, por ejemplo, ¿no? Y ya vemos, ninguno contiene la unidad, todos son significativos.
Todos van a entrar a nuestro análisis. Entonces aquí vamos a decir, igual, el OR57. Y acá tenemos nosotros una variable dependiente, perdón, una variable numérica. Esto no lo habíamos visto todavía. Habíamos hecho con género, eh, con uso de antipsicóticos, con enfermedades cardiovasculares, con una edad mayor o menor de tanto, ¿no? Pero no habíamos visto todavía una variable numérica. Cuando, por ejemplo, una variable numérica sería edad, que siempre lo vamos a ver, ¿no? Sin categorizarla. O conocimientos, ¿no? En este caso, el conocimiento se ha evaluado seguramente con una escala que puede ir, digamos, desde el 0 hasta el 20. Entonces, aquí tenemos 0,57. Esto quiere decir, por cada punto que aumenta el conocimiento, habíamos dicho aquí se resta de la unidad, sería 0,43%, 43% de presentar automedicación. Entonces, algo así, ¿no? Por cada punto que aumenta el conocimiento, en este caso un conocimiento sobre automedicación, disminuye en un 43% el uso de automedicación o la automedicación. Igual aquí, actitudes, igual se habrá evaluado con una escala numérica. Por cada punto que aumenta la actitud eh, sobre la automedicación, disminuye en un 32% la automedicación. Y así, ¿no? Entonces eso es cuando son variables numéricas. Ahora vamos a ver ello aquí. Pero ya para términos más sencillos, vamos a ver con las variables categóricas, que es más fácil de comprender. Por ejemplo, lugar de residencia. En lugar de residencia, en este caso rural, que tenemos aquí rural y aquí tenemos el OR y el valor de P. Entonces decimos, ¿no? Las personas que viven en una zona rural aumenten 55% el uso de automedicación. Y si es significativo, no contiene la unidad, el valor de P está menor a 0,05. O sea, el vivir en una zona rural es un factor de riesgo hasta en un 55% para presentar lo que es, en este caso, automedicación. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. A ver, ¿alguien se anima con, mm, con lo que es grado de instrucción o grado de educación? Que acá estaríamos viendo eh, los, los que no han estudiado, los que se podría decir que no tienen ningún tipo de estudio. Tenemos un valor de OR de 1,46, un intervalo de confianza de 1,18 a 1,91 y un valor de P de 0,001. ¿Alguien se anima? Mientras se animen voy a estar eh, con esto estaríamos terminando la parte teórica
de esto. Exacto, ¿no? Las personas sin estudios tienen un 46% mayor uso de automedicación. Aumenta 46% el riesgo. Claro, ¿no? Más o menos así. Bueno, la interpretación literal sería, ¿no? Las personas sin estudios, sin educación, tienen un 46% mayor de odds de presentar automedicación. ¿Y qué es odds? Como les decía, hay que tratarlo como un factor de riesgo. Entonces diríamos, las personas sin educación tienen hasta, no, las personas sin educación o sin estudios es un factor de riesgo hasta 46% para presentar automedicación. Y ya está, ¿no? Igual les voy a dejar este artículo para que puedan interpretar cada uno de los valores. Como pueden ver, hay algunos que no van a ser significativos. En este caso sí lo han considerado todos significativos, pero en los demás artículos van a ver algunos que no son significativos, ¿no? En este, por ejemplo, y en este también hay algunos que no son significativos. Les estoy dejando los artículos para que puedan interpretar cada uno. Igual cuando busquen cualquier bibliografía para sus artículos que ustedes vayan redactando, van a tener que tener en cuenta ello, ¿no? Bastante el tipo el tipo de estudio que se ha hecho, qué variable de asociación se está usando para que lo puedan interpretar y para que puedan citar ello también, ¿no? ¿Alguna pregunta? No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes, chicos, con respecto a toda esta parte. No sé, quisiera preguntar al comité organizador si aún queda tiempo para ver la parte de hallar esto en el Stata o ya no me queda tiempo. Doctor, bien, la ponencia era hasta la 1:30, pero no tendríamos inconvenientes. Sin embargo, eh, cualquier inconveniente también pueden escribir los participantes. Mm, ya, chicos, vamos a ver la parte práctica, lo que sí nos va a servir, se podría decir, para el momento de que tengamos ya nuestra base de datos. Si tienen el Stata, sería bueno que lo abran, vamos a hacerlo rapidito para las cosas básicas que tienen que saber. Supongo que ya han hecho la parte de pruebas de hipótesis y todo ello que también sirve bastante para esto, para saber qué variables vamos a utilizar. Les he compartido también una base de datos. No estoy compartiendo pantalla. Les he compartido una base de datos, que es esta de aquí, en la cual es mm, depresión, ansiedad y estrés. Y acá tenemos las variables independientes, ¿no? Sexo, edad, estado civil, lugar de residencia, vivienda, grado de instrucción, ocupación, religión y problemas de salud mental. En este caso, es importante, esto sí tienen que tenerlo en cuenta, supongo que ya les habrán mencionado, todas las variables cuando vayan a realizar un estudio, en su base de datos todo tiene que ser números. Por ejemplo, residencia 3, vivienda 1. No sé qué significa, pero por eso tenemos una leyenda, ¿no? Por ejemplo, vivienda 1 significa que es de una zona urbana. Si tenemos un 2, significaría que esta persona vive en una zona rural. Después, igual, ¿no? Por ejemplo, grado de instrucción. Vamos a la leyenda de grado de instrucción. El 4 significa superior universitario, el 0 significa ninguno, el 1 primaria y el 2 secundaria. Es importante siempre cuando tengan una base de datos hacer su leyenda y que todo esto esté en números, si no el Stata no lo va a reconocer. No va a poder hallar las variables que desean. Entonces entramos al Stata, vamos a tener que importar nuestra base de datos, el Excel. Importar hoja de cálculo. mm, Exportamos nuestra base de datos.
Y ya está, ¿no? Ya tenemos nuestra base subida al stat. Ahora, vamos a hacer principalmente, con esta base podemos hacer la práctica de los cuatro tipos de estudio que hemos visto el día de hoy. Entonces, vamos a... Ya. Nosotros vamos a tener igual mejor aquí. Tenemos el coeficiente beta. El comando en stata para este va a ser regreso. Para estos dos, el comando de stata para riesgo relativo y razón de prevalencia va a ser Poisson. Y para el odds ratio va a ser Logistic. Entonces, como nuestra base de datos ahorita está con variables numéricas, nuestros outcomes, como pueden ver aquí, depresión puede ver desde 0 hasta 21, ansiedad igual, estrés igual. Esta es una escala DAS-21 en el cual evalúa depresión, ansiedad y estrés de 0 a 21 puntos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Primero vamos a ver, tenemos que ver. Tienen que usar, aquí está, el do file para poder ver la naturaleza de sus variables. Vamos a ver primero la variable sexo, ¿no? Tenemos ceros, 122 ceros y 194 unos. ¿Qué quiere decir? El 0 es masculino y el 1 es femenino. Entonces, masculino, hay 122 varones y 194 mujeres en este estudio. Y ahora vamos a asociar esto con estrés. Por ejemplo, con depresión. Como pueden ver, tenemos desde 0 hasta 21 en depresión. Tenemos 316 valores. La media es de 6.96 y la desviación estándar es de 6.03. La mediana es de 6. Entonces aquí vamos a usar, ¿no? Vamos a usar la regresión múltiple con estas dos variables. Les había comentado que para esto el comando es regres. Ponemos regres. Ponemos en este caso depresión. Y después ponemos sexo. Vamos a ver. Si ponemos simplemente así, nos está dando esto, ¿no? El sexo 2.92, pero esto también es importante que sepa. Cuando tengamos una variable categórica, para nosotros asociarla con una variable que es numérica, tenemos que poner i punto, para decirle al stata que mi variable de sexo es una variable categórica. Y aquí ya está, ¿no? Por ejemplo, ahora sí, podemos decir 1. Habíamos dicho que 1 es femenino. Entonces las mujeres tienen 2.92. Bueno, el coeficiente beta es de 2.92. El valor de P es menor a 0.05.
el intervalo de confianza va de unos 58 a 4,26. Entonces, decimos, ¿no? Ser mujer aumenta en 2 puntos, bueno, 2 puntos, casi 3 puntos, el presentar depresión con respecto a los varones. Es decir, las mujeres tienen mayor riesgo de presentar depresión. Tan solo por el simple, bueno, por ser mujer, te aumenta en 3 puntos en la escala de depresión. Igual, si queremos hacer, se puede hacer con edad, con estado civil, vivienda. Les voy a dejar la base también y si desean practicarlo en el Stata, bien. Como les decía, el comando regreso, ¿no? Ahora vamos a ver el siguiente. El siguiente tipo de estudio era riesgo relativo o razón de prevalencia. Para ambos vamos a usar el comando Poisson, ¿no? Poisson, igual vamos a ver depresión con sexo. Ahorita se van a dar cuenta que prácticamente el Stata o sea, nosotros no podemos interpretar esto, porque la depresión está hasta ahorita como números. El Stata sí te puede dar todo, ¿no? Como dice el papel, todos los números aguantan todo. Pero al momento de interpretar no vamos a poder, porque el coeficiente que estamos teniendo aquí está como número. Y nosotros habíamos dicho que para riesgo relativo y razón de prevalencia nosotros necesitamos categorías y que sean dicotómicas. Entonces tenemos que dicotomizar esta variable. Para lo cual tenemos que recategorizar la variable de depresión, por ejemplo. Y aquí nos vamos a nuestra leyenda. Depresión de 0 a 4 es sin depresión. Entonces ponemos de 0 a 4. No depresión. Y de 5 a 21, depresión. Doctor, doctor, no se le logra escuchar. Su micrófono está apagado. Sí, un momentito, por favor, denme un minuto.
Ya. Ahora sí, por ejemplo, vamos a tener ya dicotomizado, ¿no? Va a haber 133 personas sin depresión y 183 personas con depresión, de las cuales ahora sí podemos nosotros eh, ver si podemos usar ahora sí el Poisson, ¿no? Para ver en caso vayamos a usar el PR o el DRR, ¿no? Poisson, ponemos la nueva variable que hemos generado con la variable sexo. Como podemos observar, en este caso la depresión con el sexo no es significativa, porque el valor de P es mayor a más 0.05, ¿no? Un intervalo de confianza de menos 0.7 a 0.53. Entonces no hay relación, o bueno, no hay una relación estadísticamente significativa en esta muestra, que han sido principalmente en estudiantes, entre el sexo y la depresión, ¿no? Bueno, son datos algunos modificados, entonces por eso tal vez no haya salido significativo. Ahora vamos a ver otro con otra variable, por ejemplo, con salud mental. En este caso sí, ¿no? El coeficiente es de 0.58. El intervalo de confianza de 0.45 a 0.71 y el valor de P es significativo. Entonces aquí nos vamos a ver salud mental, el 1 que significaba. Salud mental, 1 es que sí tiene el diagnóstico de salud mental. Entonces, las personas que tienen trastornos, o bueno, enfermedades de salud mental, van a, ya sea PR o RR, a ver, vamos a ver aquí, precio relativo o razón de prevalencia, mayor o menor prevalencia o mayor o menor riesgo de presentar, en este caso, estamos haciendo con depresión, ¿no? Sería, las personas que tienen problemas de salud mental tienen 42% menor riesgo de presentar depresión. Y esto sí es estadísticamente significativo. Como les comentaba, bueno, no tiene sentido en realidad. La base ha sido modificada, pero para términos de práctica sí nos sirve, ¿no? Esta base de datos para poder identificar ello. Si es significativo, entonces diríamos, las personas con problemas de salud mental tienen 42% menor prevalencia de presentar depresión. O en caso estemos haciendo un estudio de cortes, las personas que presentan problemas de salud mental tienen 42% menor riesgo de presentar depresión. Algo así, ¿no? Entonces, para términos de práctica, sí nos va a servir esta base. Ahora, vamos por último con el OR. Nuestro comando es logistic. Entonces, nos vamos para logistic. Con la misma con sexo. Por ejemplo, acá sí, ¿no? Logistic, regression. Esto es el odds ratio, como pueden ver. El intervalo de confianza y el valor de P. 0.024 sí es significativo. El OR de 1.69. Y acá, ¿cómo interpretaríamos? Diríamos, 1 era sexo femenino. Vamos a nuestra leyenda y vemos sexo femenino 1. Entonces, el sexo 1 femenino tiene 69% más, bueno, mayor odds, o es un factor de riesgo en 69%,
para presentar depresión, ¿no? Con un intervalo de confianza, o bueno, con un valor de P significativo. Y en nuestra población, como les decía, para extrapolar este dato a la población, podríamos decir que va entre 7% hasta un 200, no, 160% aproximadamente, ¿no? Entonces es un valor amplio, como pueden ver, aquí sí sobreestima bastante, ¿no? El odds ratio sobreestima bastante el valor de bots y por ello es que nuestro intervalo de confianza es tan grande. Sin embargo, este mismo, ya en la regresión de Poisson, no era significativo, mientras que aquí sí ha sido significativo, pero lo ha sobreestimado bastante, por el hecho de que nosotros nos vamos a depresión y un 57% de pacientes en este caso tenían depresión. Y les había dicho que no es conveniente usar, no es conveniente usar el EOR cuando nuestra variable tiene mayor o igual al 10%, ¿no? ¿Por qué? Por esta misma razón, porque lo sobreestima bastante y nos va a dar una razón, un valor P o un valor de OR y una interpretación que no es cercana a la realidad, ¿no? Porque lo está sobreestimando. En cambio aquí, en la regresión de Poisson o para usar el PR, prácticamente sí, ¿no? Sí nos está dando valores reales que no es significativo y no sobreestima nada. Más por el contrario, aquí sí lo está sobreestimando. Bueno, entonces, para términos prácticos, en el STATA, coeficiente beta regres, ya les enseñé cómo interpretar. Riesgo relativo y razón de prevalencia Poisson, también ya saben interpretar. Y odds ratio logistic, ya saben cómo interpretar. Y recuerden cuándo usar cada uno de estos dos, ¿no? Acá. PR, el PR lo podemos usar en estudios transversales, el RR en estudio de cortes y el OR en casos y controles y también en transversales. Solamente lo usamos en transversales cuando la variable dependiente es menor o igual al 10%. Cuando es mayor o igual al 10%, es preferible usar el OR. Cada uno con sus comandos y ya depende de ello también, poco a poco, con la práctica van a poder sacar más rápido los valores en el Stata, ¿no? Esto les va a servir bastante cuando ya tengan su trabajo, su proyecto. Normalmente en el pregrado empezamos con estudios transversales, ¿no? Entonces, principalmente van a usar el PR o pueden usar el ORR en caso tenga un valor menor al 10% de la variable dependiente. Bueno, con esto sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Se entendió o no se entendió? Con eso estaríamos culminando, chicos.